sobre la vida y la muerte. Según el orden vigente en la creación primordial, antiguamente los seres humanos tenían una vida de 100, 200, 300 o 400 años. La disminución de la duración de la vida depende de la pureza o impureza de ciertos factores, tales como el país, el tiempo, la ocupación o actividad y los alimentos consumidos. El que sigue las instrucciones de las Escrituras disfruta la larga vida que garantizan aquellas Escrituras. En todo caso, la persona vive una vida más o menos prolongada y finalmente muere. Eso es inevitable. La iluminada Lila dijo: «Ten la bondad de ilustrarme en lo que se refiere a la muerte, si es agradable o desagradable, y qué sucede después». Sarasvati respondió: «Hay 3 modos de experienciar la muerte que se corresponden con otros 3 tipos de seres humanos: el loco, el que sigue las prácticas religiosas y el yogin. Los 2 últimos tipos de seres humanos abandonan el cuerpo por la práctica del yoga, de la meditación, y mueren dulcemente y por su propia voluntad. Pero el loco, que no practica la concentración ni la meditación, está a merced de las fuerzas externas, y cuando se aproxima la muerte, experimenta una gran angustia. Ese insensato experimenta en su interior una terrible sensación de calor y su respiración se torna fuerte y agitada. Su cuerpo cambia de color y su mente se sumerge en una densa oscuridad y ve estrellas aunque sea de día. Se siente mareado y confuso, y su posición parece invertirse. Ve la tierra como el espacio y el cielo como si fuera tierra sólida. Experimenta toda suerte de sensaciones delirantes, como estar cayendo contra un muro, entrando en una piedra, conduciendo un vehículo a gran velocidad, disolviéndose como la nieve, arrastrándose como una serpiente, volando como una hoja seca, y cosas por el estilo. Desea expresar su sufrimiento, pero no es capaz de hacerlo, y eso aumenta su angustia y su confusión. Paulatinamente siente que va perdiendo fuerza y es incapaz hasta de pensar. Finalmente se hunde en la oscuridad y en la estupidez más absoluta. La iluminada Lila preguntó entonces: si cada persona posee 8 miembros, ¿por qué experimenta tanta angustia en su agonía? Sarasvati contestó: ese es el orden establecido desde el comienzo de la creación por la conciencia infinita. Cuando el aliento llamado prana no circula libremente por el cuerpo, la persona deja de vivir. Pero todo esto es imaginario. ¿Cómo puede la conciencia infinita dejar de ser? La persona no es nada más que conciencia. ¿Quién es el que muere? ¿A quién pertenece esta conciencia y de qué modo la posee? Aunque millones de cuerpos mueran cada día, esta conciencia sigue existiendo sin modificación posible. La iluminada Lila añadió: continúa tu aguda enseñanza sobre el nacimiento y la muerte. Escuchándote, siento que mi sabiduría se hace cada vez más profunda y clara.
Sarasvati continuó su discurso. Cuando se produce esa cesación del flujo del aliento o prana, la conciencia individual queda completamente inactiva. Debes recordar, Lila, que la conciencia es pura, eterna e infinita. Nunca comienza a ser ni deja de ser. Está en todas partes, en las criaturas animadas e inanimadas, en el cielo, sobre las montañas, en el fuego y en el aire. Cuando el aliento cesa, se dice que el cuerpo está muerto o inerte. El prana vuelve a su fuente, que es el aire, y la conciencia liberada de la memoria y las tendencias latentes permanece en el ser. Esta sutil partícula atómica, sujeta por la memoria y las tendencias latentes o vásanas, se conoce como jiva y permanece en el mismo sitio en donde queda el cuerpo muerto. También se le llama pretarasta o almas muertas. El jiva abandona en ese momento sus ideas y todo lo que ha visto hasta entonces, y percibe otras cosas como si soñara despierto. Después de una pérdida momentánea de conciencia, el jiva comienza a imaginar que tiene otro cuerpo, que ve otro mundo y que experimenta otra vida. Hay 6 categorías de pretas: malos, perversos y los peores pecadores, buenos, virtuosos y los más virtuosos entre los mejores. En el caso de los peores pecadores, la pérdida de conciencia puede durar mucho tiempo. Los pecadores intermedios también sufren una pérdida de conciencia considerable y luego nacen como gusanos u otros animales miserables. Los menos pecadores renacen pronto como seres humanos. Los hombres virtuosos ascienden al cielo y disfrutan allí otra vida excelente. Luego vuelven a nacer en buenas familias de este mundo. Los medianos, entre los buenos, van a la región de los seres celestiales y vuelven a la tierra como hijos de brahmanes u otros seres virtuosos. Los que han llevado una vida correcta, después de disfrutar de experiencias agradables, van a las regiones de los héroes a sufrir las consecuencias de las escasas injusticias que han podido cometer en vida. En ese período, las almas muertas experiencian los resultados de sus acciones pasadas. Primero, tienen la idea de estar muertos, y luego piensan que están siendo dirigidos por los mensajeros de Yama. Ya hemos dicho que Yama es el primer hombre muerto y se identifica también con el dios de la muerte. Los que han llevado una vida virtuosa imaginan que son transportados a los cielos, mientras que los simples pecadores imaginan que están en la corte del dios de la muerte, en donde con la ayuda de Citragusta van a ser juzgados y sentenciados por su vida pasada. Un registro de los hechos de cada cual durante la vida, una especie de libro egipcio de los muertos, es Citragusta. El jiva experiencia todo lo que ve, porque en el espacio vacío de la conciencia infinita no hay tiempo, ni acción, ni causa alguna. Es el jiva el que imagina que el dios de la muerte le ha enviado al cielo o al infierno, y que está disfrutando los placeres del cielo o sufriendo las torturas del infierno. O piensa que ha nacido como un animal o como cualquier otra cosa, por orden del dios de la muerte. En cierto momento, el jiva entra en el cuerpo del varón
a través del alimento y luego es transferido al cuerpo de la hembra y aparece en el mundo donde experiencia otra vida de acuerdo con sus acciones pasadas. Vuelve a crecer y a disminuir como la luna y sufre de nuevo la vejez y la muerte. Esto sucede una y otra vez sin cesar hasta que el jiva alcanza el autoconocimiento. El origen del mundo creado. La iluminada Lila preguntó: ¿Tienes la bondad de decirme, querida diosa, cómo comenzó el alma en un principio a sufrir este infausto sueño? Sarasvati respondió: ya hemos dicho que aunque la conciencia es la única realidad existente, cuando se manifiesta a sí misma como objeto, parece tomar todas las formas del mundo creado. Cuando el prana penetra en el cuerpo y comienza a vibrar en sus órganos internos, se dice que el cuerpo está vivo. Todos los cuerpos existen pues desde el principio de la creación. Si en ellos no vibra el prana, se conocen como árboles o plantas. Este pensamiento o prana, al entrar en los cuerpos, da al ser a los diferentes órganos como los ojos, etc. Lo que da vida a los cuerpos es pues el prana, pero este aliento vital es también pensamiento, manas. La filosofía hindú supone que el prana y el manas brotan de una misma fuente, el corazón, o hridayam. La conciencia toma siempre la forma que lo que está pensando. Por tanto, este ser conciencia, o sat-chit, existe en todos los cuerpos, como movimiento en los animados y como inercia en los inanimados. Y esos cuerpos pensados por la conciencia existen desde el principio y continúan existiendo hasta este momento. Donde ese pensamiento, que es parte de la conciencia infinita, imagina ser un árbol, se convierte en un árbol. Donde una roca se convierte en roca. Donde hierba se convierte en hierba, y así sucesivamente. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo inteligente y lo inerte. Entre las sustancias no hay diferencia alguna, porque la conciencia infinita es exactamente igual en todas partes. La misma conciencia se conoce con nombres distintos en todas las sustancias, según se identifique con gusanos, hormigas, pájaros u otros pensamientos. En la conciencia no hay comparación ni diferencia entre las sustancias, lo mismo que la gente que vive en el Polo Norte no conoce a la que vive en el Polo Sur. En consecuencia, no se compara con ella. Cada sustancia, determinada como tal, como el pensamiento, existe por sí misma, sin diferenciarse ni compararse con las otras sustancias. Establecer diferencias entre ellas como consciente o inconsciente es como si una rana que nace sobre una roca consideran diferente a otra rana que ha nacido lejos de la roca. El pensamiento, que forma parte de la conciencia infinita, está en todas partes. Lo que ese pensamiento pensó de sí mismo existe desde el principio de la creación y permanece siempre igual. Sarasvati nos plantea una creación sin principio ni fin, es decir, fuera del tiempo. El tiempo hace que esa creación se despliegue sucesivamente, pero en realidad todo existe desde el momento que la mente cósmica Brahma lo pensó en un principio, que está fuera del tiempo.
La conciencia se piensa primero como akaya, luego como aire en movimiento, después como cosas inertes y más tarde como seres conscientes. Pero esta sucesión no es nada más que una ilusión del pensamiento y tampoco es real, querida Lila. Aunque parezca real a la mente del que lo piensa, y se piensa a sí mismo como una mente real. Creo que en este momento el rey Vidúrata desea entrar en el cuerpo del rey Padma. La iluminada Lila dijo: vayamos a aquel lugar y veamos lo que sucede allí. Sarasvati dijo: sintonizando con el ego del corazón de Padma, Vidúrata imagina haber ido a otro mundo. Nosotras debemos ir por nuestro propio camino. Uno no debe interponerse en el camino pensado por los demás. En aquel momento, el aliento abandonó el cuerpo de Vidúrata, como un pájaro abandona un árbol que está a punto de caer, y su mente voló al espacio en forma sutil. Lila y Sarasvati lo vieron y lo siguieron. En pocos minutos, cuando el período de inconsciencia post-mortem llegó a su fin, aquella forma sutil recuperó su conciencia, y el rey fallecido vio los ritos funerarios dispuestos por sus parientes en su honor. Después de esto, viajó hacia el sur y llegó a la residencia del dios de la muerte, que declaró que el rey no había cometido acciones injustas y ordenó a sus mensajeros que le dejaran entrar en su cuerpo anterior, el del rey Padma, que continuaba en su palacio cubierto de flores. Vidúrata había estado en contacto con el cuerpo de Padma a través del sentimiento del ego o ahankara de este último. Como un hombre que ha viajado a tierras lejanas, permanece unido al lugar en donde ha enterrado un tesoro. Rama preguntó en ese momento de la narración: Sagrado Señor, si uno de sus parientes se equivoca en alguna práctica ritual o no realiza las ceremonias fúnebres de forma adecuada, ¿puede el difunto tomar la forma sutil? Ballista respondió: sean como sean los ritos funerarios, si el difunto cree que han sido practicados correctamente, obtiene su forma sutil. Esta es una verdad bien conocida. Cada uno se convierte en aquello que piensa. El pensamiento del hombre convierte el néctar en veneno y hace que un objeto irreal se convierta en real. Pero sin la causa adecuada no se produce efecto alguno, y por tanto, si no existe el correspondiente deseo, tampoco surge ningún pensamiento. Por consiguiente, nada ha surgido ni ha sido creado jamás por la infinita conciencia incausada que permanece siempre en sí misma, inmóvil y tranquila. Si los ritos funerarios son realizados por los parientes con una fe adecuada, son de gran ayuda para el alma muerta, a menos que haya sido muy cruel y depravada en su vida anterior. Como dije, Lila y Sarasvati entraron en el fastuoso palacio y llegaron a la habitación donde estaba embalsamado entre flores el cuerpo de Padma. Los sirvientes reales estaban todavía dormidos. Sentada junto al cadáver de su esposo, vieron a la segunda Lila, que abanicaba con devoción al rey. Ella no podía verlas. En ese momento Rama preguntó a Ballista: dijiste que la primera Lila había dejado temporalmente su cuerpo al lado del rey y había viajado en su cuerpo sutil con Sarasvati. Pero ahora no se menciona para nada el cuerpo que dejó aquella primera Lila junto al cadáver de Padma. Ballista contestó: cuando la primera Lila obtuvo la iluminación,
la fantasía egótica de su cuerpo sutil, abandonó su vínculo con aquella forma física, y ésta se derritió como un montón de nieve. De hecho, sólo era la fantasía ignorante de Lila la que mantenía vigente aquel cuerpo material. Es como si uno sueña que es un ciervo y cuando despierta ve que el ciervo ha desaparecido. ¿Se pone entonces a buscarlo? En la mente del ignorante, lo irreal se manifiesta espontáneamente, pero cuando la ignorancia ha sido eliminada, no se mantiene esa imaginación ni un solo instante. La convicción ficticia de que lo irreal es real se arraiga profundamente en la mente humana por la reiterada imaginación del mismo hecho. Podemos cambiar de cuerpo sutil sin destruir el primero, igual que un sueño podemos tomar varias formas sin abandonar la primera. El cuerpo de un yogin es absolutamente sutil e invisible, aunque parezca visible a los ojos del ignorante que lo contempla y piensa que está vivo o está muerto. ¿Dónde está el cuerpo que existe y muere? Lo que es no puede dejar de ser. Lo que aparece en un momento y se desvanece más tarde no es más que una ilusión. Rama preguntó: Señor, ¿cómo se transforma el cuerpo físico del yogi en un cuerpo sutil? Ballista respondió: ¿cuántas veces tendré que repetírtelo, Rama, hasta que consigas entenderlo? Lo único que hay es un cuerpo sutil que parece unido a un cuerpo físico por la reiterada imaginación de cada cual. El yogin, iluminado en vida, ya no piensa como el ignorante que tiene un cuerpo físico y por tanto deja de percibirlo como tal. El cuerpo físico solo es la creación de la fantasía del ignorante y carece por completo de realidad. No hay ninguna diferencia entre ese cuerpo y la ignorancia, avidya. Pensar que hay dos cuerpos es precisamente el samsara. Como te iba diciendo, Sarasvati había impedido hasta aquel momento que el cuerpo sutil de Vidurata entrara en el cuerpo del difunto Padma, y la iluminada Lila preguntó al respecto: ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que me senté al lado del cuerpo de mi esposo y entré en contemplación? Sarasvati replicó: hace un mes que iniciaste tu contemplación. Durante los primeros 15 días, tu cuerpo se evaporó a causa del calor generado por el pranayama. Quedó como una hoja seca, rígido y frío, de forma que los ministros creyeron que también habías muerto y lo incineraron. Ahora, conforme a tu voluntad, apareces aquí en tu cuerpo sutil. Has perdido todos los recuerdos del pasado y las tendencias latentes acumuladas en anteriores reencarnaciones, porque cuando la mente se afirma en su naturaleza sutil, olvida el cuerpo físico como un niño olvida al nacer su estado fetal. Hoy hace 31 días que estás en contemplación. Ven y presentémonos a esa otra Lila. Cuando la segunda Lila las vio junto a ella, cayó a sus pies y comenzó a adorarlas llena de admiración. Sarasvati le preguntó: ¿qué haces aquí? La segunda Lila contestó: cuando me desmayé en el palacio de Vidurata, perdí el conocimiento durante algún tiempo. Luego vi que mi cuerpo sutil ascendía al cielo y se sentaba en un vehículo etéreo que me conducía aquí, donde vi a Vidurata yaciendo en un lecho cubierto de flores. Pensé
que estaba agotado por la batalla, y para no despertarlo, me puse a abanicarlo suavemente. Resurrección del rey Padma. En ese momento, Sarasvati permitió que el cuerpo sutil de Vidurata entrara en el cuerpo del yaciente Padma. El rey despertó de repente como si saliera de un sueño profundo. Las dos lilas le presentaron sus respetos. El rey preguntó a la iluminada: ¿Quién eres tú? ¿Quién es ella? ¿Y de dónde ha venido? La iluminada lila respondió: Señor, yo soy tu esposa de una encarnación anterior, y tu constante compañera, como una palabra y su significado. Esta lila que ves junto a mí es tu otra esposa, una réplica de mí misma que yo he imaginado para tu deleite. Y la que está sentada en ese trono dorado es la diosa Sarasvati, que está aquí presente para nuestra fortuna. Al oír esto, el rey se incorporó y saludó a Sarasvati, quien le vaticinó larga vida y prosperidad y una futura iluminación. Después de prometer todo esto al rey, Sarasvati desapareció. El rey y la reina quedaron amorosamente abrazados. Los asistentes que habían velado el cuerpo del rey despertaron y se sorprendieron mucho de que el rey hubiera vuelto a la vida. La alegría reinó en todo el país. La gente contó durante mucho tiempo cómo la reina había regresado del otro mundo con una réplica suya para deleite y regalo de su señor. El rey oyó de labios de Lila lo que había ocurrido en aquellos agitados días. Continuó gobernando su reino con la bendición de la diosa Sarasvati, aunque en realidad todo era fruto de su propio esfuerzo. Te he contado con detalle la historia de Lila. La meditación de esta historia te librará del último resquicio de dudas sobre la irrealidad de las percepciones objetivas. Ya sé que te estás preguntando cómo es posible librarse de lo irreal, pero en realidad no hay nada de lo que librarse, porque todo lo que ves ante tus ojos no es más que la infinita conciencia. Y si algo ha sido creado, solo se manifiesta en el interior de esa conciencia. Todo es lo que es y nunca puede dejar de serlo. Nada ha sido creado. Puedes pensar que lo que se manifiesta ante ti es una creación de Maya, la ilusión, pero ni siquiera Maya es real. Sobre las distintas escalas del tiempo. Rama dijo algo perplejo: «Qué gran visión de la verdad suprema me has dispensado, pero el néctar de tus palabras han despertado en mí un hambre insaciable de conocimiento. Te lo ruego, explícame el misterio del tiempo. En la historia de Lila, primero transcurren 8 días y luego parece que es un mes. Estoy algo desconcertado. ¿Hay diferentes escalas de tiempo en los distintos universos?» Ballista respondió sonriendo: «Querido Rama, cada uno piensa en su interior sus propias formas mentales que sólo son experienciadas por él mismo. Las formas mentales
como espacio, tiempo, etc., tienen una forma común en la mente cósmica, pero un desarrollo diverso en las diferentes mentes individuales ojivas. Hasta el néctar puede ser sentido como un veneno por el que imagina que es un veneno. El amigo puede ser enemigo según nuestra actitud interna y viceversa. Cada objeto es experienciado por nosotros conforme a nuestro sentimiento íntimo acerca de él. Para una persona atormentada, una noche puede ser un siglo, y una noche de juerga transcurre en un momento para una alegre pandilla de amigos. En el sueño, un momento no es diferente a un siglo. La vida de Manu fue 1 hora y media de la vida de Brahma, y ésta solo un día de la de Vishnu, que a su vez es un solo día de la de Shiva. Para el sabio que ha superado estas limitaciones temporales, no hay día ni noche, ni el discurrir del tiempo que es un soporte determinado y uniforme. El yogi iluminado sabe que sólo nuestra mente transforma las cosas dulces en amargas y los amigos en enemigos. Del mismo modo, por una práctica obstinada, uno puede llegar a sentir afición por el estudio de las escrituras y por los javas. Javas son repeticiones verbal de mantras, por lo que antes no había sentido el menor interés, porque estas cualidades no están en los objetos sino en nuestro propio pensamiento. Igual que el que se marea en el mar siente que el mundo da vueltas, el ignorante cree que estas cualidades residen en los objetos. Un hombre borracho ve un espacio vacío donde hay un muro sólido y compacto. Un duende inexistente puede matar a una persona sugestionable. El mundo no es más que una vibración de conciencia en el acalle infinito. Solo existe como un duende parece existir a los ojos del ignorante. No hay contradicción alguna entre la conciencia infinita y la aparente existencia del universo, pues Maya es el maravilloso sueño que siente una persona despierta. Los árboles, rama, pierden sus hojas en otoño y en primavera proyectan nuevas hojas idénticas a la del año anterior. La creación existe todo el tiempo en la conciencia como algo idéntico, pero no lo vemos así, como no vemos en todo momento a la liquidez del oro. Solo vemos las cosas en acto, aunque sabemos que son muchas otras en potencia, diría Aristóteles. El creador de una época alcanza la liberación cuando esa época llega a su fin, y el creador de la época siguiente proyecta un nuevo universo de su memoria, pero ambos no son otra cosa que la conciencia infinita. Rama insistió algo desconcertado. Pero señor, ¿cómo es posible que el rey y sus súbditos experimentaran los mismos acontecimientos? Ballista contestó: eso ocurre así, Rama, porque el pensamiento de todos los jivas se fundamenta en la conciencia infinita. Los súbditos también pensaban que él era su rey. Las vibraciones de los pensamientos son naturales e inherentes a la conciencia y no precisan motivación exterior alguna. Como el centelleo natural de un diamante, la mente del rey pensaba que era el rey Vidúrata, y lo mismo sentían todos los seres de aquel universo. Cuando nuestra mente comprende y realiza esta verdad acerca de la conciencia infinita,
alcanza el supremo estado de liberación. Y eso solo depende de la intensidad del esfuerzo de cada uno. El hombre es empujado en todo momento en dos direcciones distintas, hacia la realización de Brahman y hacia la ilusoria aceptación del mundo. La dirección en la que se esfuerce con mayor intensidad es la que vence finalmente. Cuando ha superado la ignorancia, la ilusoria visión de lo irreal desaparece para siempre. Rama preguntó: Señor, ten la bondad de explicarme brevemente cómo surge en un primer momento la ilusión del yo y del mundo objetivo, sin causa alguna que lo produzca. Sobre la naturaleza del mundo. Vallista respondió: puesto que todas las cosas están en el pensamiento, es evidente que el ser increado es la causa y el soporte de todas ellas. Habrás reparado en que utilizo la expresión todas las cosas, pero esto solo es una manera de hablar, porque lo único que existe es Brahman, la conciencia infinita. Del mismo modo que no se puede separar la pulsera del oro con que está hecha, ni las olas del agua que la forman, tampoco se puede separar el universo de la conciencia infinita que la constituye y fundamenta. La conciencia es el universo, pero el universo como tal no es la conciencia. Del mismo modo que la pulsera es oro, pero el oro no es la pulsera. La muchedumbre de seres del universo no supone división alguna en la conciencia infinita, del mismo modo que los miembros de un hombre solo son un mismo hombre. En la conciencia existe un desconocimiento inherente de su propia naturaleza que parece manifestarse como yo y mundo, ideas que existen en la conciencia como existe la estatua en el bloque de mármol antes de ser esculpida. El mundo existe potencialmente en la conciencia infinita como las olas existen potencialmente en un mar en calma. La palabra creación no tiene otro sentido. La conciencia no sufre creación alguna, ni tampoco está inmersa en lo creado. Entre la conciencia y lo creado no hay ninguna relación de dualidad, porque no son idénticas ni diferentes. La conciencia parece contemplar los pensamientos en su propio corazón, aunque no se diferencia de él en absoluto, como el viento no se diferencia de su propio movimiento. En el momento en que se produce esta división irreal, aparece en la conciencia la idea de espacio que se manifiesta como el elemento que llamamos akasha, que posteriormente cree ser aire y luego fuego. De estas ideas surgen las apariencias de fuego y de aire, con su facultad correspondiente de la visión y del tacto. Más tarde, estas mismas ideas proyectan la noción de agua con su facultad inherente del gusto, y ella misma cree luego ser tierra con su facultad inherente del olor y su carácter sólido y consistente. De este modo, el aire, el fuego, el agua y la tierra parecen haberse manifestado a sí mismos, aunque sólo son modificaciones del akasha en la conciencia infinita.
Al mismo tiempo, la conciencia capta en su interior la idea de unidad de tiempo equivalente a 1.000.000 de parpadeos del ojo humano, y a partir de ahí se desarrolla la escala temporal hasta completar una época que es la duración de una creación cósmica, que se divide en 4 edades. La conciencia no está sujeta al tiempo, porque no surge ni desaparece, y carece de secuenciación, que es el carácter esencial del tiempo. La única realidad es la conciencia infinita, siempre despierta e iluminada, idéntica a sí misma a pesar de la creación que parece surgir de ella. La propia conciencia también es esa aparición imaginaria de lo creado, y después de esa creación sigue idéntica a sí misma sin sufrir cambio alguno. Cuando uno comprende que la conciencia es el absoluto Brahman, experiencia la conciencia en todas las cosas, como experienciamos la energía de nuestros miembros en el mismo acto de sentir esos miembros. Solo podemos decir que este mundo ilusorio es real en la medida en que lo experienciamos directamente como manifestación de la conciencia, pero también podemos decir que es irreal en tanto lo percibimos con la mente y los órganos sensorios. El viento se percibe como algo real cuando se mueve. Cuando se para, parece inexistente. Del mismo modo, este mundo ilusorio puede considerarse como real e irreal desde 2 puntos de vista opuestos. La maravillosa ilusión de los 3 mundos existe como algo no diferente al absoluto Brahman. La creación existe en Brahman como la humedad en el agua, la dulzura en la leche y el picor en el pimiento, pero en nuestra ignorancia presumimos que la creación es algo diferente a Brahman. Sin embargo, no hay causa alguna para la existencia del mundo como algo distinto a una reflexión de Brahman absoluto. Cuando surge la idea de creación, la creación parece real, pero cuando por la investigación del ser comprendemos que la creación es imposible, el mundo desaparece de nuestra vista. Nada ha sido creado en ningún momento, y por tanto nada puede llegar a su fin. Este es el famoso Ajata Vada del Vedanta Advaita, glosado por Gaudapada en las Kārikas y por Shankara en diversos textos. En cierto modo, es el manifiesto o eje central de esta doctrina y esta gran obra. El Brahman absoluto es todo lo que hay, la paz suprema, el no nacido, la conciencia pura y permanente. En cada átomo surgen mundos dentro de otros mundos. ¿Cuál puede ser su causa y cómo pueden surgir? Cuando uno abandona las ideas de yo y mundo, se libera, y por consiguiente la única esclavitud es el pensamiento de que somos un cuerpo alojado en un mundo. Los que comprenden y realizan la conciencia infinita como el sustrato sin nombre y sin forma del universo, superan el samsara para siempre. Rama preguntó en aquel momento:
es evidente que solo existe Brahman. Pero entonces, ¿por qué hay sabios en el mundo que parecen enviados de Dios? ¿Y quién es ese Dios? La Shakti de Brahman y el fatalismo. Vallista contestó inmediatamente: en la conciencia infinita existe un poder o energía, querido Rama, que está siempre en movimiento. Lo llamamos Shakti, y aunque está más allá de todas las divisiones temporales, es la única causa de la sucesión de los acontecimientos. Este poder, o Chit Shakti, es el que establece la naturaleza de cada objeto del universo, y también se conoce como Mahasata, o la gran existencia, Mahachita, la gran inteligencia, Mahashakti, el gran poder, Mahadrishti, la gran visión, Mahakriya, el gran agente, Mahotbhava, la gran naturaleza o el gran devenir, y Mahaspanda, la gran vibración. Este poder proporciona a cada cosa su cualidad característica, pero no es distinto del absoluto Brahman y separado de él es tan real como un castillo en el aire. Los sabios establecen una distinción verbal entre Brahman y su Shakti, declarando que la creación es obra de este poder y no de Brahman mismo. Pero la diferencia entre Brahman y su poder es verbal, como cuando uno habla del cuerpo y sus órganos. La conciencia infinita reconoce este poder inherente a ella, como uno toma conciencia de sus miembros casi inconscientemente, aunque eso sea también contradictorio, pues estamos hablando de la conciencia. Este reconocimiento de Brahman se conoce también como Niyati, porque gobierna la naturaleza y sus cambios. También es conocido como Daivan o poder divino. Este Niyati o Daivan es el que ordena que me formules esta pregunta en este instante y determina lo que vas a hacer con la respuesta que te brindo. Si uno cree que el poder divino le va a alimentar y se queda quieto sin hacer nada, eso también es obra de Niyati. Este Niyati no puede ser evitado ni siquiera por los dioses como Rudra. Ya hemos dicho que Rudra es otro nombre del gran Shiva. Los hombres sabios no deben abandonar sus esfuerzos confiado ingenuamente en este orden establecido, porque Niyati funciona solamente a través del propio esfuerzo. Curiosa y genial concepción del destino. Este Niyati tiene dos aspectos, el humano y el sobrehumano o divino. El primero se aprecia cuando el esfuerzo humano consigue buenos resultados, y el segundo cuando se atribuye a los dioses algún resultado insólito e inesperado. Si uno permanece inactivo, dejando en manos de Niyati toda la actividad, pronto descubrirá que su vida se acaba, pues la vida es acción. Entrando en un nivel elevado de conciencia, podemos detener la respiración y alcanzar la liberación. Pero esto no se consigue por el poder divino, sino que requiere el esfuerzo más intenso. La conciencia infinita aparece en cada lugar como una cosa diferente por su propio poder
o Shakti. No hay separación entre esta conciencia y su poder, entre Brahman y su Shakti, como no hay distinción esencial entre las olas y el agua, o entre el cuerpo y sus miembros. Esa separación solo es percibida por los ignorantes. Naturaleza del jiva o individuo primordial. Rama preguntó: si la única realidad es la conciencia infinita y su propio poder dinámico, ¿cómo consigue y mantiene el jiva su identidad en el uno sin segundo? Pregunta esencial en el análisis occidental del pensamiento hindú, que separa el panteísmo del idealismo Vedanta Advaita. Escuchemos atentamente su respuesta. Vallista respondió: solo en la mente del ignorante brota el terrible fantasma de la existencia individual que llamamos jiva. Nadie puede decir en qué consiste, ni siquiera los sabios, porque no tenemos ninguna indicación precisa acerca de su naturaleza. Es decir, el Vedanta no admite un panteísmo clásico como el spinociano, aunque no puede dar razones de esta negación. En el espejo de la conciencia infinita se ven innumerables reflejos que son los jivas de este mundo ilusorio. Esta doctrina del jiva reflejado se denomina también Pratibimba Vada. Cada jiva es como una breve agitación sobre la superficie del océano de Brahman, o como el imperceptible movimiento de la llama de una vela en una habitación sin corrientes de aire. En esta leve agitación se oculta la infinitud de la conciencia, que parece surgir como la conciencia limitada en el interior de la conciencia infinita. Y esa maravillosa e incomprensible limitación de la conciencia es lo que conocemos como individuo o jiva. Es lo más parecido al alma del pensamiento occidental y de hecho algunos traductores lo leen de este modo. Nosotros preferimos conservar el término jiva porque no es exactamente lo mismo que el alma occidental. Del mismo modo que la chispa de una llama salta sobre una sustancia inflamable y comienza a arder con una llama independiente o idéntica a la anterior, esta limitación de la conciencia llamada jiva, alimentada por la memoria y las tendencias latentes, aparece como un sentimiento de ego individual o ahamkara. Este ahamkara no tiene una realidad absoluta, pero el jiva la ve como si la tuviera, igual que ve el cielo de color azul, aunque en realidad no tiene tal color. Cuando ese ego comienza a tener sus propias ideas, produce la sustancia mental que conocemos como chitta, la noción de un jiva, separado la mente, maya, la naturaleza y todo lo demás. La inteligencia que conserva y alimenta todas estas ideas hace brotar los elementos naturales, tierra, agua, luego aire y akasha, como antes hemos descrito. Esta misma inteligencia asociada con estos elementos se convierte en una chispa de luz que no es otra cosa que la propia luz cósmica. A continuación, se condensa en infinitas formas. Aquí se convierte en árbol, allí en pájaro, allá en duende, en héroe o en semidios, etc.,
La primera de estas modificaciones es el creador Brahma, que crea todas las demás con su pensamiento y su voluntad. Por lo tanto, la primera vibración de la conciencia solo es Jiva, la acción llamada karma, el creador Brahma, y todo lo demás le sigue a continuación de forma inevitable. La creación del Jiva o mente primordial no es más que una leve agitación de la conciencia, y el mundo solo existe en esta mente primordial. A causa de un conocimiento imperfecto, parece existir como una sustancia real el mundo, pero no es más que un sueño intenso y prolongado. Cuando esto se comprende bien, toda dualidad se evapora, y Brahman, el Jiva, la mente, Maya, el agente, la acción y el mundo entero solo pueden ser vistos como sinónimos de la conciencia infinita no dual. El uno no puede convertirse en muchos, querido Rama. Cuando encendemos varias velas, con una ya encendida, la llama que arde en todas ellas es idéntica. De modo semejante, Brahman parece ser muchos, pero en realidad es uno solo y sin segundo. Cuando nos damos cuenta de la irrealidad de esta diversidad, nuestros sufrimientos se desvanecen casi sin darnos cuenta. El Jiva no es una conciencia diminuta o individuada, sino una limitación de la conciencia infinita. Cuando se descorre el velo de esta limitación, reina la paz. Para el que va calzando con botas de cuero, el mundo está cubierto de cuero. ¿Qué es el mundo? Como un árbol solo son sus hojas, el mundo no es más que una apariencia, una palabra. La mente es capaz de ver diversidad en la unidad y unidad en la diversidad, como el alcohol puede hacernos ver fantasmas en una casa vacía. El ignorante ve el mundo en movimiento, como un borracho puede ver que un árbol se mueve y se duplica. Dualidad del sujeto y el objeto. Cuando la mente percibe la dualidad existe y también su contrario, que es la unidad. Cuando la mente olvida esta percepción de dualidad, ya no hay dualidad ni unidad de ningún tipo. Cuando uno está firmemente convencido de la unidad de la conciencia, permanece quieto en el ser, ya esté inactivo u ocupado en cualquier trabajo. Este estado supremo también se conoce como estado de no ser o estado de conocimiento del vacío. En este, como en otros párrafos, se evidencia la relación entre esta doctrina y el taoísmo chino. A causa de la agitación de la mente, la propia conciencia parece transformarse en objeto de conocimiento para sí misma. Entonces surge en la mente todo tipo de ideas erróneas que se originan a partir de la noción de un jiva creado. Estos pensamientos no son diferentes a la propia mente y por eso se conocen como ignorancia o avidya. Para librarnos de la enfermedad del samsara o ilusión del mundo objetivo, no hay otro remedio que el autoconocimiento.
la única solución de la errónea percepción de una serpiente en un rollo de cuerda. Cuando se produce el autoconocimiento, la mente abandona los deseos de placer sensible que favorecen y prolongan la ignorancia, y no siente necesidad alguna de satisfacerlos. ¿Qué dificultad encuentras para comprender esto? Mientras la mente mantiene ideas de diversos objetos, permanece agitada y en movimiento. Cuando abandona esas ideas objetivas, se detiene el movimiento de la mente que llamamos pensamiento. Mientras hay pensamiento, el mundo parece existir. Cuando no hay pensamiento, cesa también la existencia del mundo. El movimiento del pensamiento es lo que llamamos jiva, causa y acción al mismo tiempo, semilla de la ilusoria existencia del mundo a la que sigue inevitablemente la creación del cuerpo. Este movimiento del pensamiento se produce por diversas causas. Algunos se liberan de él en una sola vida, a otros les cuesta 100 vidas liberarse. Mientras hay movimientos del pensamiento, no puede ser vista la verdad, y se producen los sentimientos de individualidad y posesión. Yo existo, esto es mío, etc. El cuarto estado o turilla. La percepción del mundo objetivo es el estado de vigilia. La percepción del ego es el estado onírico. La sustancia mental en reposo es el estado de sueño profundo. Y la conciencia pura es el estado llamado turilla, o cuarto estado, que es la verdad sin contradicciones. Todavía, más allá de este cuarto estado, se halla la conciencia en estado absolutamente puro que conocemos como turiyatita, o más allá del cuarto. El que se establece en este estado ha vencido totalmente a la muerte. A veces se dice que Brahman es la causa del mundo ilusorio, del mismo modo que puede decirse que el espacio es la causa del crecimiento de los vegetales, pues al no obstruir su crecimiento, se entiende que lo estimula o permite. Pero de hecho, Brahman no es un factor causante del mundo y exterior a él, como se hace patente en la investigación o vichara, como uno que comienza a cavar la tierra y sigue cavando en ella sin descanso, no encuentra más que estado vacío. Si continúas la investigación durante un tiempo suficiente, descubrirás que la verdad de todo esto no es más que la conciencia infinita y vacía. En este punto, Rama preguntó con curiosidad: por favor, dime cómo ha podido esta creación llegar a ser tan extensa y variada. Ballista respondió: la vibración de la conciencia infinita no es diferente de la conciencia misma. Esta vibración manifiesta en un primer momento al jiva como ahamkara o sentimiento del ego, y cuando el jiva se pone a pensar, se manifiesta como mente o chitta. La mente concibe las ideas de los 5 elementos y se transforma en ella misma en esos elementos, pues la mente percibe cómo existe todo lo que piensa. Esto es una abreviatura, pero antes ya lo ha dicho con exactitud. Lo que crea la mente son las 5 formas esenciales o tan matra, que a su vez dan lugar a los 5 elementos o mahabhuta.
Más tarde, el jiva adquiere los órganos sensibles, uno tras otro, la lengua, los ojos, la nariz, la piel, etc. Entre la mente y los sentidos no hay ninguna conexión causal, sino una coincidencia de pensamientos y manifestación de estos órganos, como cuando un cuervo sale volando de una palmera y accidentalmente cae un coco de la misma rama. Parece que el cuervo es el que lo ha tirado. Así toma existencia el jiva cósmico primordial. Este primer jiva también es Brahma, Mahat, o la mente cósmica que crea todo lo demás, como hemos dicho antes. Rama preguntó: Sabio señor, si la ignorancia en realidad no existe, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la investigación que conduce a la liberación? Vallista respondió cautelosamente: Eso lo comprenderás a su debido tiempo, Rama, no ahora. Las flores no se abren ni los frutos maduran antes de tiempo. El jiva cósmico pronuncia Om y por su voluntad pura crea los distintos objetos. Así aparecen desde Brahma al más miserable gusano. La acción de este último solo parece trivial porque lo vemos en la basura, pero esta diferencia también es ilusoria. En verdad, entre los seres no hay división ni categorización alguna. Sobre este punto existe una antigua leyenda que ahora quiero contarte, Rama. Historia de Karkati o Visúchika. Había una vez en el norte del Himalaya una terrible Rakshasi llamada Karkati, fea, negra y de enormes dimensiones. Siempre estaba hambrienta y nunca encontraba comida suficiente para saciar su apetito. Acuciada por el hambre, pensó: si puedo comerme de un golpe a toda la población de Jambudvipa, mi hambre desaparecerá como un espejismo después de una tormenta. Y no será una acción indigna, porque salvar la propia vida es lo más digno que puede hacerse. Pero como el pueblo de Jambudvipa es piadoso, caritativo, devoto de los dioses y posee profundos conocimientos botánicos, no va a ser fácil engullir a todos sus pacíficos y bondadosos habitantes. Haré duras penitencias para conseguirlo, porque practicando austeridades se alcanza muchas cosas que de otro modo resultan extremadamente difíciles. Dicho y hecho, Karkati subió a los picos nevados y comenzó a hacer penitencia permaneciendo erguida sobre una sola pierna. Se mantenía tan quieta y silenciosa que no se daba cuenta del paso de los días y de los años. Con el tiempo se quedó tan delgada que parecía un esqueleto cubierto por una piel transparente, y así permaneció durante 1000 años. El creador Brahma, muy complacido por tan rigurosa penitencia, apareció ante ella con la intención de recompensar su increíble obstinación. Ella se inclinó mentalmente ante él y comenzó a reflexionar qué don le pediría para conseguir su demoníaco propósito. Pensó, le pediré convertirme en Visúchika, que actúa como una aguja viviente, o súchika, en las entrañas de los hombres. Esta enfermedad es el cólera tan temido en aquella zona. Por otro lado, la palabra súchika es aguja, y el texto juega con este doble sentido continuamente. Con esta forma podré entrar en el cuerpo de todos los seres vivos y calmaré mi insaciable apetito.
Cuando Brahma le dijo que le expusiera sus deseos, ella le pidió resueltamente aquel poder. Brahma aceptó y le dijo: de acuerdo, serás Visúchika, tomando la forma de un objeto agudo y sutil. Producirás dolor en las vísceras de todos los que coman alimentos contaminados y lleven una vida deshonesta. Pero ten en cuenta que cualquiera podrá librarse de ti entonando el siguiente mantra: Himadrer Utare Parshave Karkati Nama Rakshasi Visusika Vidana Sanamana Pi Avyaya Vadika Om Ram Rim Srim Ram Vishnu Shaktaye Namo Bhagavati Vishnu Shaktieri Enam Jara Jara Daja Daja Jana Jana Paka Paka Mata Mata Upsadaya Dure Kune Vaya Visusike Van Imayantan Gacha Vivasara Kandra Mandalan Gaso Sivaja. Para ejecutar este mantra con perfección, hay que mantenerlo en la mano izquierda, pensando en la luna, y pasar la otra mano sobre el paciente, que se recuperará de inmediato. A continuación, querido Rama, aquella Rakshasi de cuerpo espantoso comenzó a encogerse lentamente hasta tomar el tamaño de una diminuta aguja. Era tan pequeña su existencia, sólo podía ser imaginada semejante a la de Sushumna Nadi, que une la base de la médula con la coronilla, o a la conciencia alaya que describen los budistas, y siempre iba acompañada por la enfermedad conocida como Visúchika. Aunque se tomó tan sutil e imperceptible su diabólica mentalidad, no cambió en absoluto. Había obtenido el favor que había pedido a Brahma para satisfacer su deseo de devorar a todos los seres. Las personas engañadas no desconfían nunca del engaño. Los violentos esfuerzos de las personas egoístas por conseguir sus fines les conducen a menudo a resultados bien distintos de los esperados, pero son incapaces de verlo por sí mismos. Como una persona que llega jadeante ante un espejo es incapaz de ver su propio rostro porque su espeso aliento empaña el cristal donde se refleja. Aquella Rakshasi de colosal tamaño prescindió de su poderoso cuerpo para cumplir su ambición de devorar a todos los hombres. Cuando uno está dominado por un deseo egoísta, puede llegar a desear su propia muerte. Visúchita estaba muy contenta, pues era tan sutil como el aroma de las flores. Aunque dependía del prana de los demás, estaba entusiasmada con su poder. Con sus dos formas de Súchika, aguja, y Visúchika, cólera, la Rakshasi recorría el mundo afligiendo a los mortales con su terrible poder. La gente obtiene siempre lo que desea con verdadera intensidad, y ella se había empequeñecido al máximo por su propia voluntad. La gente ignorante y egoísta pide a los dioses estupideces de esta clase, como aquella diableza les pidió ser transformada en cruel aguja. La naturaleza innata de cada uno no se contrarresta fácilmente, ni siquiera con las penitencias más severas. Súchika entraba en el cuerpo de la gente débil u obesa y se transformaba en Visúchika. También entraba en el corazón de personas sanas e inteligentes, pervirtiendo su intelecto. Algunos podían librarse de ella por medio del mantra o de otras medicinas, pero la mayoría caía víctima de esta diabólica obsesión. De este modo, la Rakshasi
recorrió el mundo durante muchos años. Súchika tiene numerosos lugares para ocultarse. Se esconde en el polvo y la suciedad del suelo, en los dedos sucios, en los hilos de la tela, en los músculos de nuestro propio cuerpo, en la piel de las manos y en cualquier resquicio del cuerpo, en sitios donde abundan las moscas, en los lugares llenos de hojas muertas, en sitios donde hay árboles podridos, en la ropa sucia, en la gente de sucias costumbres, en los troncos de los árboles que sirven de refugio a las moscas, en los charcos de aguas estancadas, en el agua contaminada, en las cloacas abiertas a lo largo de las calles, en las posadas visitadas por muchos viajeros y en las ciudades en las que hay gran cantidad de animales sueltos. Como una aguja de coser que ha sido muy usada por un sastre, a veces Súchika se sentía cansada de su actividad destructiva y caía al suelo como si quisiera descansar un poco. Pero la crueldad es la función natural de Súchika, y del mismo modo que la aguja nunca deja de tragar hilo, Súchika nunca paraba de tragar víctimas. Hasta la gente más depravada y cruel se apiadaba cuando ve a otros castigados por la desgracia durante muchos años. Por esa razón, Súchika vio con preocupación el hilo sin fin con el que agujereaba todas las telas que se ponían a su alcance, e imaginó que aquel paño oscuro que había sido cosido por ella cubría su cara y tapaba sus ojos. Se preguntó: ¿cómo puedo rasgar este velo? Ella penetraba igual en los paños blandos, la gente buena, que en los duros y espesos, los malvados, porque los locos no distinguen entre lo bueno y lo malo. Sin ser atacada ni provocada por nadie, Súchika procuraba la destrucción, la muerte de todo el mundo, unida a su peligroso hilo. Siempre estaba dispuesta a trabajar. Conocida también como Jiva Súchika, se mueve en todos los seres con la ayuda del prana y el apana, sometiendo al jiva a terribles dolores como la gota y el reumatismo. Como toda la gente depravada, disfrutaba con el dolor de los demás. Mientras Ballista decía esto, el sol llegaba a su ocaso y la asamblea se retiró para rezar las oraciones vespertinas. Al día siguiente, el sabio continuó la triste historia de Súchika en estos términos. Después de vivir durante muchos años de este modo, la Rakshasi Karkati estaba deprimida y se arrepintió de aquel deseo de devorar a la gente que le había costado tan severas penitencias durante 1000 años y la había terminado convirtiendo en una miserable aguja y en el virus del cólera. A menudo se lamentaba amargamente de la desgracia que ella misma había buscado. ¿Cómo puedo comparar mi estupendo cuerpo anterior con esta miserable forma de aguja? Caigo en el barro y soy pisoteada y despreciada por la gente. No tengo amigos, nadie siente piedad por mí, estoy perdida, carezco de morada fija y no tengo un cuerpo que merezca ese nombre. He perdido mi mente y mis sentidos. La mente que camina hacia su ruina crea primero el engaño y la maldad que se convierten luego en desgracia y sufrimiento para ella misma. No soy libre, siempre estoy a merced de los demás. Estoy en las manos de los otros y hago siempre lo que ellos quieren con sus dedos o con su prana. No olvidemos que se pensaba que el cólera, como el reuma y otros dolores,
se extinguían por el propio impulso del prana, como se ha dicho antes. Deseaba calmar mi hambre devorándolos a todos, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad, y ahora siento una angustia mucho peor. Debo de estar loca. He abandonado un cuerpo poderoso y espléndido para elegir deliberadamente esta despreciable forma de aguja. ¿Quién va a librarme ahora de esta asquerosa existencia más miserable que la de un gusano? La compasión hacia una desgraciada criatura como yo no puedo surgir en el corazón de los sabios. ¿Cuándo volveré a ser grande como una montaña y a beber la sangre de los grandes animales? Volveré al ascetismo y haré duras penitencias como las que hice antiguamente. Karkari abandonó su deseo de devorar a los seres vivos y se trasladó al Himalaya para hacer nuevas y severísimas penitencias. Se puso de nuevo sobre una sola pierna y tal era su concentración que desprendía humo por la coronilla. Con ello produjo una nueva Súchika, una compañera que estaba junto a ella como una sombra. Los árboles del bosque estaban sinceramente asombrados de las penitencias de Súchika y la cubrían de polen para alimentarla, pero ella permanecía firme en su resolución y no quería probar alimento. El Rey del Cielo también le envió alguna comida, pero no consistió en tocarla. Así permaneció durante 7000 años, completamente inmóvil, sin vacilar ante el viento, la lluvia o el fuego. Karkati quedó completamente purificada con su intensa penitencia. Había limpiado todas sus tendencias negativas y alcanzó la más alta sabiduría. La energía de su penitencia iluminó los Himalayas como el resplandor de un incendio. Indra, el Rey del Cielo, escuchó del sabio Narada esta historia sin precedentes. Liberación final de Súchika. Brahma accedió a la petición de Indra y fue a ver a Súchika y le dijo: «Pídeme el don que desees y concluye tu penitencia». Ella reflexionó y le respondió interiormente: «He alcanzado la realización del absoluto y ya no tengo dudas ni deseos de ningún tipo. ¿Qué puedo hacer con tus dones? Cuando era una mujer ignorante, estaba obsesionada con mi deseo de ser una Rakshasi, pero ahora, después del autoconocimiento, ese fantasma ya me ha abandonado por completo». Brahma replicó con énfasis: «El orden eterno del mundo no puede quebrantarse, ascética Súchika, y él ordena que recuperes tu primitivo cuerpo de aguja y de enfermedad, y vivas felizmente durante muchos años hasta alcanzar la liberación final. Mientras tanto, vivirás una vida iluminada, afligiendo solamente a los malvados, a los pecadores, aunque también causarás cierto dolor a los que necesitan satisfacer su hambre natural». Súchika aceptó lo que Brahma le decía, y al momento su cuerpo de aguja creció hasta tomar colosales dimensiones. Aunque había recuperado su forma demoníaca, Karkati permaneció en postura de loto durante mucho tiempo, totalmente desprovista de sus antiguas y malvadas intenciones. Después de 6 meses, recuperó de nuevo la conciencia del mundo exterior e inmediatamente sintió hambre, porque tan pronto como el cuerpo vuelve a vivir, queda sujeto a las leyes físicas como el hambre y la sed. Karkati pensó: ¿qué puedo comer? ¿A quién tengo que devorar?
la destrucción de otros seres vivos para prolongar la propia vida está condenado por los sabios. Si por privarme de consumir tales alimentos prohibidos tengo que abandonar mi cuerpo, no veo ningún inconveniente en ello. Para una persona iluminada como yo, no hay ninguna diferencia entre la vida física y la muerte. Mientras pensaba todo esto, oyó una voz etérea que decía: Karkatí, la única misión de los seres iluminados es acercarse a la gente ignorante y despertar en ellos la compasión y la sabiduría. Si te esfuerzas por iluminar a alguien y no lo consigues, será señal de que está preparado para la muerte. No cometerás ninguna falta devorando a esos ignorantes.